Capítulo 1. Porque las personas rara vez dicen exactamente lo que piensan. En la mayoría de las conversaciones cotidianas, las palabras que escuchas no siempre reflejan todo lo que una persona realmente piensa o siente. Muchas veces las personas dicen solo una parte de lo que ocurre dentro de su mente. No porque quieran engañar, sino porque así funciona la naturaleza humana. Desde pequeños aprendemos a filtrar lo que decimos. Aprendemos a ser cuidadosos con nuestras palabras, a evitar conflictos innecesarios y a proteger nuestras emociones. Este filtro social es útil, porque permite que las relaciones funcionen con mayor armonía. Pero también crea una realidad interesante. Lo que alguien dice no siempre revela completamente lo que está pensando. Por ejemplo, una persona puede decir que todo está bien cuando en realidad se siente frustrada. Puede expresar acuerdo en una reunión aunque tenga dudas. Puede responder con una sonrisa cuando en realidad está preocupada. Las palabras muestran solo una parte del mensaje. La razón principal es que las personas constantemente equilibran dos necesidades. Por un lado desean ser honestas, pero por otro lado desean proteger su imagen, evitar conflictos o no mostrar vulnerabilidad. Este equilibrio genera lo que podríamos llamar comunicación parcial. Decimos lo suficiente para mantener la conversación, pero no siempre lo suficiente para revelar completamente nuestras emociones. Comprender esto es el primer paso para desarrollar una mayor sensibilidad social. Cuando entiendes que las palabras no siempre contienen toda la información, empiezas a prestar atención a otros detalles. Observas el contexto. Escuchas el tono. Notas las pequeñas reacciones. Estos elementos pueden revelar mucho más que el contenido literal de una frase. También es importante entender que muchas personas ni siquiera son completamente conscientes de lo que sienten. Las emociones humanas son complejas y a veces contradictorias. Alguien puede sentirse entusiasmado y preocupado al mismo tiempo. Puede querer algo y al mismo tiempo tener miedo de obtenerlo. En estas situaciones, lo que la persona dice puede reflejar solo una parte de su experiencia interna. Por eso aprender a comprender a las personas requiere paciencia y observación. Otro motivo por el que las personas no expresan todo lo que piensan es el miedo a la reacción de los demás. Cuando alguien teme ser juzgado, rechazado o malinterpretado, es probable que suavice su mensaje o que oculte ciertos pensamientos. La seguridad emocional influye en la honestidad. Cuando una persona se siente segura y respetada, es más probable que exprese lo que realmente piensa. En cambio, cuando percibe tensión o crítica, su comunicación se vuelve más defensiva. Las palabras se vuelven más cuidadosas. Esto significa que comprender a los demás no consiste en intentar descubrir secretos ocultos, sino en crear un ambiente donde las personas se sientan cómodas expresándose. La confianza abre la puerta a la sinceridad. También es útil recordar que todos usamos diferentes niveles de comunicación dependiendo del contexto. En conversaciones informales con amigos cercanos, las personas suelen hablar con mayor libertad. En entornos profesionales o en situaciones sociales más formales, las palabras suelen ser más medidas. El contexto influye en lo que se dice. Cuando empiezas a observar estas dinámicas, tu forma de escuchar cambia. Ya no te concentras únicamente en las frases que alguien pronuncia. Empiezas a prestar atención al conjunto completo de la interacción. Las palabras, el tono, la postura y el momento en que se dicen. Todo forma parte del mensaje. Antes de terminar este capítulo, piensa en alguna conversación reciente donde alguien dijo que todo estaba bien, pero su comportamiento parecía indicar lo contrario. Tal vez su tono era diferente. Tal vez evitaba cierto tema. Tal vez su expresión mostraba algo que las palabras no decían. Ese tipo de situaciones son más comunes de lo que imaginamos. Aprender a notar estos pequeños detalles te permite comprender mejor a las personas que te rodean. No para juzgarlas ni para analizarlas con desconfianza, sino para desarrollar una mayor sensibilidad hacia lo que realmente están experimentando. Porque entender a las personas comienza con una simple idea. Las palabras son solo una parte de la historia. Y cuando aprendes a mirar más allá de ellas, empiezas a descubrir una dimensión mucho más profunda de la comunicación humana. Capítulo 2. Aprender a leer el lenguaje corporal. Las palabras forman parte de la comunicación, pero no cuentan toda la historia. Una gran parte de lo que las personas sienten o piensan se expresa a través del cuerpo. El lenguaje corporal es una forma silenciosa de comunicación que ocurre constantemente. Incluso cuando una persona no dice nada, su postura, sus gestos y sus movimientos transmiten información. El cuerpo habla sin necesidad de palabras.
Muchas veces este lenguaje aparece de manera automática. Las personas no siempre son conscientes de los pequeños gestos que realizan cuando sienten nerviosismo, incomodidad, entusiasmo o interés. Por eso observar el lenguaje corporal puede ayudarte a comprender mejor lo que ocurre en una conversación. Uno de los elementos más visibles del lenguaje corporal es la postura. La forma en que una persona se sienta o se mantiene de pie puede indicar su nivel de comodidad o seguridad en una situación. Una postura abierta, con el cuerpo orientado hacia la otra persona, suele indicar interés y disposición para interactuar. En cambio, una postura cerrada, con brazos cruzados o el cuerpo ligeramente girado, puede indicar incomodidad o distancia emocional. La postura refleja el estado interior. Las manos también transmiten mucha información. Algunas personas gesticulan de manera natural cuando hablan, lo que puede mostrar entusiasmo o energía. Otras pueden ocultar las manos o moverlas repetidamente cuando se sienten nerviosas. Los pequeños movimientos repetitivos a veces revelan tensión. El contacto visual es otro aspecto fundamental del lenguaje corporal. Mirar a los ojos durante una conversación suele indicar atención y presencia. Cuando una persona evita el contacto visual constantemente, puede estar sintiendo incomodidad, timidez o inseguridad. Sin embargo, es importante recordar que estas señales no siempre tienen un único significado. El contexto influye en la interpretación. Por ejemplo, algunas personas evitan el contacto visual por razones culturales o por rasgos de personalidad. Por eso, en lugar de interpretar una señal aislada, es más útil observar patrones de comportamiento. El lenguaje corporal se entiende mejor cuando se observa en conjunto. Las expresiones faciales también revelan emociones importantes. El rostro humano puede expresar alegría, sorpresa, preocupación, enfado o tristeza en fracciones de segundo. A veces estas expresiones aparecen antes de que la persona tenga tiempo de controlar su reacción. Estas reacciones rápidas pueden ofrecer pistas sobre lo que realmente siente alguien. También es útil prestar atención a los cambios en el comportamiento. Cuando una persona cambia repentinamente su postura, su tono o su ritmo de movimiento durante una conversación, puede ser una señal de que algo en el tema le afecta emocionalmente. Los cambios suelen indicar que algo ha captado la atención o ha generado incomodidad. Otra señal importante es la distancia física. La forma en que una persona maneja el espacio durante una conversación puede reflejar su nivel de confianza o cercanía. Acercarse ligeramente puede indicar interés o conexión. Alejarse o inclinar el cuerpo hacia atrás puede indicar necesidad de espacio o cierta incomodidad. El espacio también comunica. Aprender a leer el lenguaje corporal no significa analizar cada movimiento de forma exagerada. Tampoco se trata de intentar descubrir secretos ocultos en cada gesto. Se trata más bien de desarrollar una mayor sensibilidad hacia las señales que las personas transmiten de manera natural. Con práctica, esta observación se vuelve más intuitiva. Antes de terminar este capítulo, recuerda una conversación reciente en la que alguien parecía decir una cosa, pero su comportamiento sugería algo diferente. Tal vez sonreía, pero su postura mostraba tensión. Tal vez decía estar de acuerdo, pero evitaba el contacto visual. Estos pequeños detalles pueden ofrecer pistas valiosas sobre cómo se siente realmente una persona. Cuando comienzas a observar el lenguaje corporal con atención, tu comprensión de las conversaciones cambia. Empiezas a notar matices que antes pasaban desapercibidos. Y poco a poco descubres algo importante. Las palabras son solo una parte de la comunicación. El cuerpo, muchas veces, revela el resto. Capítulo 3. Escuchar lo que no se dice. En muchas conversaciones, lo más importante no siempre aparece en las palabras que escuchas. A veces el verdadero significado de una situación se encuentra en lo que no se dice. Las pausas, los silencios, los cambios de tema o las respuestas breves pueden revelar tanto como una explicación detallada. La comunicación humana no solo está formada por frases, también está formada por espacios. Escuchar lo que no se dice requiere una atención diferente. Significa prestar atención a los detalles que normalmente pasan desapercibidos cuando solo te concentras en el contenido literal de una conversación. Por ejemplo, cuando alguien evita responder directamente a una pregunta. En lugar de decir claramente lo que piensa, puede ofrecer una respuesta vaga o cambiar el tema hacia algo menos incómodo. Ese cambio puede indicar que el tema genera incomodidad. Las evasiones suelen ser señales sutiles de que una persona no desea profundizar en un asunto. No siempre significa que esté ocultando algo importante. A veces simplemente está protegiendo su privacidad o evitando una conversación difícil.
pero el patrón de evasión puede revelar emociones. Otra señal importante es el silencio. Muchas personas sienten incomodidad cuando aparece un silencio en una conversación y tratan de llenarlo rápidamente con más palabras. Sin embargo, los silencios pueden contener mucha información. Cuando alguien guarda silencio después de escuchar algo importante, ese momento puede reflejar que está procesando una emoción o reflexionando sobre lo que acaba de escuchar. El silencio puede ser una forma de pensamiento. También existen silencios que aparecen cuando una persona se siente incómoda o insegura sobre lo que debe decir. En esos casos, el silencio puede indicar que hay algo que la persona no está preparada para expresar en ese momento. Observar estos momentos con paciencia permite comprender mejor el contexto emocional de la conversación. El tono de voz también puede revelar aspectos que las palabras no muestran directamente. Una frase puede parecer neutral en su contenido, pero el tono puede expresar cansancio, frustración, entusiasmo o preocupación. El tono añade una capa emocional al mensaje. Cuando escuchas con atención, empiezas a notar pequeñas variaciones en la voz. Tal vez una palabra se dice con mayor énfasis, o una frase se pronuncia con un ritmo más lento. Estas variaciones pueden indicar que ese punto tiene mayor significado para la persona que habla. Otra señal importante es la repetición de ciertas ideas. Cuando alguien vuelve una y otra vez a un mismo tema o a una misma preocupación, puede indicar que ese asunto tiene un peso emocional mayor del que se expresa directamente. La repetición muestra lo que ocupa espacio en la mente. También es importante observar los temas que nunca aparecen. En algunas conversaciones, ciertas áreas de la vida parecen quedar fuera del diálogo de forma constante. La ausencia de ciertos temas también puede ser significativa. Tal vez una persona evita hablar de un proyecto que no salió como esperaba. Tal vez evita mencionar una situación personal que aún está procesando. Estas ausencias no siempre son intencionales, pero pueden ofrecer pistas sobre lo que ocurre en el interior de alguien. Escuchar lo que no se dice no significa asumir o inventar interpretaciones. Se trata de observar con atención y mantener curiosidad sobre lo que podría estar ocurriendo más allá de las palabras. La observación consciente mejora la comprensión. Antes de terminar este capítulo, piensa en una conversación reciente en la que una persona respondió de manera breve o cambió de tema rápidamente cuando surgió cierto asunto. Tal vez en ese momento no le diste mucha importancia. Pero si observas ese tipo de detalles con más atención, podrías descubrir matices importantes sobre lo que esa persona estaba experimentando. Comprender estos matices no requiere habilidades extraordinarias. Requiere presencia. Cuando escuchas con verdadera atención, empiezas a notar el ritmo de la conversación, los silencios que aparecen y las pequeñas señales que acompañan a las palabras. Y en esos detalles muchas veces se encuentra el verdadero significado de lo que alguien intenta comunicar. Porque en la comunicación humana, las palabras cuentan una parte de la historia. Pero el silencio también tiene voz. Capítulo 4. Entender las emociones detrás de las palabras. Cuando escuchas a alguien hablar, es fácil concentrarse únicamente en el contenido de lo que dice. Las palabras parecen ser la parte principal de la conversación. Sin embargo, detrás de cada frase existe una dimensión más profunda. Las emociones. Las emociones influyen constantemente en la forma en que las personas se expresan. Incluso cuando alguien intenta ser completamente racional, sus sentimientos influyen en su tono, en sus gestos y en la forma en que construye sus frases. Comprender estas emociones es una de las claves para entender realmente a los demás. Una misma frase puede tener significados diferentes dependiendo del estado emocional de quien la dice. Una persona puede decir que todo está bien, pero si su voz suena cansada o su postura refleja tensión, el mensaje puede ser distinto. Las emociones colorean las palabras. Muchas veces las personas no expresan directamente lo que sienten. Tal vez porque no saben cómo hacerlo, porque no desean mostrarse vulnerables o porque creen que sus emociones no serán comprendidas. En lugar de decir estoy frustrado, alguien puede decir simplemente que está cansado. En lugar de expresar preocupación, puede hacer comentarios críticos o mostrarse distante. Las emociones se transforman en comportamientos. Por eso, cuando intentas comprender a alguien, es útil preguntarte qué emoción podría estar detrás de sus palabras. No para hacer suposiciones precipitadas, sino para observar el contexto completo de la conversación. El tono, el ritmo y el lenguaje corporal pueden ofrecer pistas importantes. Por ejemplo, cuando alguien habla con rapidez y muestra inquietud en sus movimientos, podría estar experimentando ansiedad. Cuando una persona responde de forma muy breve y evita el contacto visual,
podría estar sintiendo incomodidad o tristeza. Las emociones se manifiestan de muchas formas. También es importante reconocer las emociones positivas. El entusiasmo, la alegría y la motivación suelen reflejarse en una voz más energética, en gestos más abiertos y en una mayor disposición para compartir ideas. Las emociones positivas también comunican mucho. Comprender las emociones de los demás requiere desarrollar empatía. La empatía es la capacidad de intentar comprender cómo se siente otra persona desde su propia perspectiva. No significa estar de acuerdo con todo lo que alguien dice. Significa reconocer que su experiencia emocional es válida. Cuando escuchas con empatía, tu forma de responder cambia. En lugar de reaccionar automáticamente a las palabras, prestas atención a la emoción que las acompaña. Esto puede ayudarte a responder de manera más adecuada. Por ejemplo, si alguien habla con frustración, una respuesta empática puede reconocer ese sentimiento antes de intentar resolver el problema. A veces las personas necesitan sentirse comprendidas antes de buscar soluciones. La comprensión emocional fortalece las relaciones. También es útil recordar que las emociones pueden ser complejas. Una persona puede experimentar varias emociones al mismo tiempo. Puede sentirse feliz por una oportunidad nueva, pero también nerviosa por los cambios que implica. Las emociones humanas rara vez son simples. Por eso es importante observar con paciencia. Comprender a alguien no significa interpretar cada gesto de inmediato. Significa estar dispuesto a escuchar, observar y permitir que la conversación revele más información con el tiempo. La paciencia mejora la comprensión. Antes de terminar este capítulo, piensa en una conversación reciente en la que alguien parecía expresar más de lo que decía con palabras. Tal vez su tono revelaba cansancio. Tal vez su expresión mostraba preocupación. Tal vez su entusiasmo era evidente incluso antes de que terminara de explicar su idea. Estos detalles forman parte del lenguaje emocional. Cuando comienzas a prestar atención a las emociones detrás de las palabras, tu comprensión de las personas se vuelve más profunda. Empiezas a escuchar no solo lo que alguien dice, sino también lo que siente. Y en esa dimensión emocional muchas veces se encuentra la verdadera clave para entender a los demás. Capítulo 5. Detectar inconsistencias en el comportamiento. Uno de los principios más útiles para comprender a las personas es observar si existe coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Las palabras pueden ser cuidadosamente elegidas, pero el comportamiento suele revelar con mayor claridad lo que realmente ocurre. Cuando las palabras y las acciones coinciden, el mensaje resulta claro. Pero cuando existe una diferencia entre lo que alguien dice y lo que demuestra con su comportamiento, aparece una señal importante. Las inconsistencias llaman la atención. Por ejemplo, una persona puede afirmar que está tranquila, pero sus movimientos muestran inquietud constante. Puede decir que está de acuerdo con una decisión, pero su tono de voz suena distante o su lenguaje corporal refleja incomodidad. En estos casos, el cuerpo y el comportamiento pueden estar expresando algo diferente a las palabras. Esto no significa necesariamente que alguien esté intentando engañar. Muchas veces las inconsistencias aparecen porque las personas están experimentando emociones contradictorias. Pueden querer mostrar seguridad mientras internamente sienten dudas. Pueden intentar parecer calmadas mientras procesan preocupación. El comportamiento revela esas tensiones internas. Por eso, en lugar de enfocarte en una señal aislada, es más útil observar patrones. Una sola reacción puede tener muchas explicaciones, pero cuando ciertas señales se repiten con frecuencia, comienzan a formar un patrón más claro. Los patrones revelan tendencias. Por ejemplo, si alguien evita constantemente responder a ciertas preguntas o cambia de tema cada vez que surge un asunto específico, puede ser una señal de que ese tema tiene un significado emocional importante. Del mismo modo, si una persona muestra entusiasmo con sus palabras pero rara vez actúa en consecuencia, puede indicar falta de compromiso o dudas internas. Las acciones suelen reflejar prioridades reales. Otro aspecto importante es observar los cambios repentinos en el comportamiento. Cuando alguien cambia abruptamente su tono, su postura o su forma de hablar al tocar cierto tema, ese cambio puede ser una señal de incomodidad. El cambio repentino suele indicar que algo ha captado la atención emocional de la persona. También es útil prestar atención al nivel de energía que alguien muestra en una conversación. Las personas suelen demostrar más energía cuando hablan de temas que realmente les interesan o les preocupan. Cuando la energía disminuye notablemente al hablar de algo, puede indicar desinterés o incomodidad. La energía también comunica. Sin embargo,
Detectar inconsistencias requiere una actitud equilibrada. El objetivo no es analizar a las personas con desconfianza constante ni intentar descubrir mentiras en cada gesto. Se trata más bien de desarrollar una observación consciente. Comprender que el comportamiento humano es complejo y que las señales externas pueden ofrecer pistas valiosas cuando se interpretan con cuidado. La clave está en observar sin juzgar demasiado rápido. Cuando mantienes esta actitud, tu comprensión de las personas se vuelve más precisa. No te basas únicamente en lo que alguien dice, sino en el conjunto completo de su comportamiento. Las palabras, las acciones y las emociones forman un mismo mensaje. Antes de terminar este capítulo, piensa en alguna situación en la que alguien dijo algo que no parecía coincidir con su comportamiento. Tal vez aseguró que estaba satisfecho con una situación, pero sus acciones indicaban lo contrario. Tal vez expresó entusiasmo por una idea, pero nunca tomó pasos concretos para llevarla a cabo. Ese tipo de situaciones ocurren con más frecuencia de lo que imaginamos. Aprender a notar estas diferencias puede ayudarte a comprender mejor lo que realmente está ocurriendo en una relación, en una conversación o en un entorno social. Porque cuando observas tanto las palabras como el comportamiento, obtienes una imagen más completa. Y esa imagen te acerca un poco más a comprender lo que las personas realmente piensan y sienten. Capítulo 6. Desarrollar intuición social. Comprender a las personas no depende únicamente de analizar palabras, gestos o comportamientos individuales. Con el tiempo, cuando comienzas a observar con atención las interacciones humanas, desarrollas algo aún más valioso. La intuición social. La intuición social es la capacidad de percibir dinámicas humanas de manera natural. No se trata de adivinar lo que otros piensan ni de sacar conclusiones precipitadas. Se trata de captar señales sutiles que surgen cuando observas con atención y experiencia. Esta habilidad se desarrolla poco a poco. Al principio, puede parecer que comprender a las personas requiere analizar cada gesto o cada palabra. Pero con la práctica, tu mente comienza a integrar diferentes señales de manera automática. Empiezas a notar patrones en la forma en que las personas se comportan. La intuición social surge cuando combinas observación, experiencia y empatía. Una parte importante de esta habilidad es prestar atención al contexto. Las mismas palabras o los mismos gestos pueden tener significados distintos dependiendo de la situación en la que ocurren. El entorno influye en el comportamiento. Por ejemplo, una persona puede parecer reservada en una reunión formal, pero mostrarse mucho más abierta en una conversación informal con amigos. Interpretar su comportamiento sin considerar el contexto podría llevar a conclusiones equivocadas. La intuición social considera el entorno completo. También implica observar cómo interactúan las personas entre sí. En un grupo, algunas personas tienden a liderar la conversación, mientras que otras prefieren escuchar. Algunas expresan sus opiniones con facilidad, mientras que otras necesitan más tiempo para sentirse cómodas. Cada grupo desarrolla su propia dinámica. Cuando observas estas dinámicas con atención, comienzas a entender mejor cómo se relacionan las personas dentro de un entorno. Puedes notar quién influye más en las decisiones, quién busca aprobación o quién prefiere mantenerse en segundo plano. Estas observaciones enriquecen tu comprensión de la interacción social. La intuición social también se fortalece cuando prestas atención a las emociones colectivas. En una conversación grupal, el ambiente emocional puede cambiar dependiendo del tema o de la actitud de ciertos participantes. A veces una simple broma puede relajar el ambiente. Otras veces una crítica puede generar tensión inmediata. Percibir estos cambios te ayuda a comprender el clima emocional de una situación. Otra parte importante de esta habilidad es aprender a confiar en tu percepción sin caer en conclusiones apresuradas. La intuición no consiste en asumir que sabes exactamente lo que alguien piensa. Consiste en notar señales que te invitan a observar con mayor atención. Por ejemplo, puedes percibir que alguien parece incómodo durante una conversación. En lugar de asumir automáticamente el motivo, puedes mantener esa observación en mente mientras continúas escuchando. Con el tiempo, más información puede aclarar la situación. La intuición social se alimenta de la paciencia. También se fortalece cuando practicas la escucha activa. Cuanto más escuchas a las personas con atención, más aprendes sobre sus formas de expresarse, sus patrones de comportamiento y sus emociones habituales. La experiencia crea sensibilidad. Antes de terminar este capítulo, piensa en una situación reciente en la que percibiste algo sobre el ambiente o sobre una persona incluso antes de que lo dijera claramente. Tal vez notaste que alguien estaba nervioso antes de que comenzara a hablar.
Tal vez sentiste que una conversación estaba cambiando de tono antes de que surgiera un desacuerdo. Ese tipo de percepciones forman parte de la intuición social. Cuanto más desarrollas esta habilidad, más fácil se vuelve comprender las dinámicas humanas. No necesitas analizar cada detalle de manera consciente. Tu mente comienza a reconocer patrones y señales de forma natural. Y poco a poco descubres que comprender a las personas no siempre depende de escuchar más palabras. A veces depende simplemente de observar con mayor atención. Capítulo 7. Usar la comprensión humana con sabiduría. A lo largo de este audiolibro, has explorado una idea profunda sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Las personas comunican mucho más de lo que dicen con palabras. Sus gestos, sus silencios, su tono de voz y sus acciones revelan aspectos importantes de lo que sienten y piensan. Cuando aprendes a observar estos detalles, tu forma de comprender a los demás cambia. Empiezas a notar matices que antes pasaban desapercibidos. Percibes emociones detrás de las frases, señales en el lenguaje corporal y patrones en el comportamiento. Pero comprender a las personas también implica una responsabilidad. La capacidad de interpretar emociones y comportamientos no debe convertirse en una herramienta para manipular o controlar a los demás. Su verdadero valor está en la comprensión. Entender a las personas te permite relacionarte con ellas de una manera más consciente. Cuando desarrollas esta sensibilidad, tus conversaciones se vuelven más profundas. Escuchas con mayor atención, respondes con más empatía y creas un espacio donde los demás pueden sentirse comprendidos. La comprensión genera confianza. Las personas tienden a abrirse más cuando sienten que están siendo escuchadas de verdad. Cuando perciben que alguien intenta comprender sus emociones y su perspectiva, la comunicación se vuelve más auténtica. Este tipo de conexión fortalece las relaciones. También te permite manejar mejor situaciones sociales complejas. Cuando puedes reconocer señales emocionales en una conversación, es más fácil evitar malentendidos o responder con sensibilidad ante momentos delicados. La observación consciente mejora la comunicación. Otra ventaja de comprender mejor a las personas es que desarrollas mayor paciencia. Cuando entiendes que cada persona tiene su propia forma de expresar emociones y pensamientos, dejas de esperar que todos se comuniquen de la misma manera. La diversidad humana se vuelve más clara. Algunas personas hablan abiertamente sobre lo que sienten. Otras prefieren expresar sus emociones de manera más indirecta. Algunas necesitan tiempo para procesar sus ideas antes de compartirlas. Comprender estas diferencias te ayuda a interactuar con mayor respeto. La verdadera habilidad de un lector de personas no consiste en descifrar secretos ocultos. Consiste en prestar atención con interés genuino. Consiste en observar sin juzgar. Cuando desarrollas esta actitud, tu comprensión de las relaciones humanas se vuelve más rica y más equilibrada. Ya no necesitas suposiciones rápidas ni interpretaciones exageradas. Simplemente observas, escuchas y permites que las personas se expresen. Antes de cerrar este audiolibro, reflexiona sobre las conversaciones que tendrás en los próximos días. Cada interacción con otra persona es una oportunidad para aplicar lo que has aprendido. Puedes escuchar con más atención. Puedes observar el lenguaje corporal. Puedes percibir las emociones detrás de las palabras. Con el tiempo, estas habilidades se vuelven naturales. Tu presencia en las conversaciones cambia. Las personas sienten que pueden hablar contigo con mayor confianza. Tus relaciones se vuelven más auténticas. Porque cuando alguien se siente comprendido, la comunicación se transforma. Entender a las personas no significa leer sus pensamientos de manera mágica. Significa desarrollar una sensibilidad hacia la complejidad humana. Significa reconocer que detrás de cada palabra existe una historia, una emoción y una experiencia. Y cuando aprendes a ver esa profundidad en los demás, descubres algo importante. Comprender a las personas no solo mejora tus relaciones, también amplía tu forma de ver el mundo. Porque cada conversación se convierte en una oportunidad para aprender algo nuevo sobre la naturaleza humana. Y ese conocimiento, cuando se utiliza con respeto y sabiduría, se convierte en una de las habilidades más valiosas que una persona puede desarrollar.